Bueno, buenas tardes. Os presento al profesor Julián Muñoz, que es el doctor Julián Muñoz que va a impartir esta sesión. La idea es que aprendáis cómo se trabaja con las normas APA, porque en vuestros trabajos fin de máster se va a valorar los evaluadores, los directores, eh, que hayáis aplicado adecuadamente esta normativa. Además, el doctor Muñoz os va a enseñar también cuáles son las fuentes científicas, ¿no? No debéis de incurrir en el error de acudir a un tipo Google, tal cual, y de blogs, coger referencias de blogs o de autores desconocidos que no tengan fundamento científico. Se rechazará, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vuestro trabajo fin de máster es una pequeña o gran aportación que hacéis al mundo científico y así se valora. Luego también os indicará, que también esto es importante, que las referencias que utilicéis sean de 5 años para acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tú coges una referencia de 1800 no sé cuántos, pues la verdad es que eso seguro que está de modé, está obsoleto y ha sido superadísimo, ¿no? Otra cosa es que hagáis referencia antigua de un autor que en su momento transmitió esa idea y esa idea ha permanecido, y en ese caso sí que se respeta y se acepta y se admite porque no ha sido ni actualizada ni rivalizada ni nada de nada, ¿no? Bien, yo os animo a que lo escuchéis atentamente, que no, que tengáis la oportunidad de preguntarle cuando él termine su exposición y que sea un momento y una oportunidad para aclarar todas estas ideas y cuestiones que podéis plantearos en la propia elaboración de vuestro trabajo fin de máster. Bueno, yo solo me resta agradecerle infinito al doctor Muñoz que se preste y que nos acompañe esta tarde y que os pueda explicar con todo lujo de detalles, como gran experto en la materia, este asunto. Muchas gracias, Julián. Te cedo la palabra. No, no te oímos, no sé si tienes el micro activado, Julián. He debido de problemas, sale y ahora vuelve a entrar. Ya está. Ya Sí, está es que entrando. tengo esta tarde, he cambiado, se me oye y se me ve bien, ¿no, Silvia, ahora? Sí, sí, perfectamente. He tenido que cambiar la conexión y ahora sí que tengo ya suficiente. Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar a exponer lo que es la normativa APA 7 y también, como os ha comentado Silvia, eh, haremos unas búsquedas con las principales bases de datos que las tenemos en la universidad, con las mejores, que son Web of Science y Scopus. Luego, al final, si habéis trabajado con esta base de datos, lo vais comentando y también os animo a que realicéis todas aquellas cuestiones que tengáis, que no se os quede ninguna, porque es muy importante la referenciación bibliográfica. Silvia, tanto Silvia como yo sabemos perfectamente que sin un buen empleo de esta normativa no nos aceptan ningún artículo en las revistas científicas. Y de hecho, los revisores son muy escrupulosos en este aspecto y tanto vuestros directores de TFM también lo van a ser. Es fundamental referenciar, pero también es fundamental que utilicéis las mejores bases y los mejores artículos. En un TFM es inadmisible, y ya en un TCG también lo es, que se empleen referencias de Google. No ya de Google académico, porque en Google académico la verdad es que tenemos lo mejor, porque todos los artículos que están en Web of Science y en Scopus están también en Google académico, pero muchas veces están muy escondidos por otras referencias eh, publicadas en revistas o incluso en universidades
con muchas referencias, porque Google clasifica por el número de referenciación de ese artículo, y sin embargo hay artículos mejores que han pasado por revisión por pares y no están entre los primeros porque son muy novedosos y todavía no tienen una gran cantidad de referencias. Por eso es muy importante buscar en la web o Science y en Scopus. En Google está lo mejor, pero también lo peor. Vuestro TFM, yo descartaría TFGs. TFG ya los hicisteis en su día al terminar vuestros grados. Es un escalón inferior. Estos son ya estudios de mayor nivel y requieren el empleo de muy buenos artículos científicos. Y casi todo están en inglés. Incluso los que están en castellano, su abstract, su resumen, están en inglés. Por lo tanto, se nos tiene que quitar ese miedo de buscar en inglés, porque tan solo hay que emplear unas palabras clave, y después tenemos traductores como el de Google, que son muy potentes para poder traducir los artículos. Pues, sin mayor dilación, pasamos a explicar, ya os digo, los principales artículos en los que nos podemos basar en nuestro TFM, aunque también explicaremos, por supuesto, cómo se cita un artículo de una página web. Porque, por ejemplo, si empleáis algunas veces información que no ha sido publicada en algún artículo científico de la Organización Mundial de la Salud, pues esa referencia sí que podría ser válida, porque es un organismo internacional con unos investigadores de altísimo nivel. Entonces, ahí podríamos pasar. Pero luego ya sabéis que en la época actual que estamos hay muchísimo pseudoperiodismo. Y luego nos encontramos, precisamente lo tratamos en una asignatura que tenemos en el máster en psicopedagogía, como lo pone aquí en la portada que estamos viendo, y tenemos una serie en definitiva, de falsedades que se han ido apareciendo a lo largo de los años que ya se han convertido en mitos. En este caso, la asignatura que tratamos son neuromitos, como por ejemplo el funcionamiento de un 10% del cerebro, que el 90% restante no lo empleamos. Bueno, pues estas noticias, que muchas veces las hemos oído, hasta no hace mucho tiempo la oí en televisión. Y entonces, pues estos artículos prácticamente los descartaríamos. Pues pasamos, primera parte que vamos a contemplar, son los artículos de revista de investigación. Cuando se echa un vistazo a un TFM o un TFG y se observa la bibliografía, a simple vista, se distingue qué es un artículo, qué es un capítulo de libro, qué es un libro, un artículo de página web. Y cuando un TFM observamos desde los tribunales que tiene una gran cantidad de artículos científicos y de artículos científicos en inglés, pensamos que hay un gran trabajo, porque por lo menos os habéis molestado de buscarlo mejor, pero también de leer artículos en inglés. Y eso al tribunal nos llama mucho la atención, porque es un trabajo extra que hacéis. Quien solo busca referencias de páginas en castellano o de artículos en castellano, hay revistas muy importantes en nuestro país, como por ejemplo Psicotema, que es una de las más importantes en el mundo de psicología. Está en Q1 de la Web of Science. Pero sus artículos están en inglés y tenemos que traducirlos. Bueno, pues esta primera referencia, pues fijaros cómo se detalla, cómo se escribe, se redacta. En primer lugar aparecen los apellidos, luego aparecen las iniciales, tenemos el año y después el título del artículo científico. Posteriormente tenemos el nombre de la revista, un número que es el volumen, otro que va entre paréntesis que es el número de la revista y al final tenemos el número de páginas. ¿Qué tenemos que contemplar aquí? Una cosa que muchas veces no se contempla y tenemos que estar continuamente observándola y diciéndole a los alumnos y alumnas que la cambien. Es la parte en cursiva. En este caso, la parte en cursiva es el nombre de la revista, como lo veis aquí donde voy señalando con la flecha, y su número de volumen. Esa parte iría en cursiva. Lo demás, no. La estructura, fundamental. Si sabemos hacerlo, si hacemos 2 o 3, los demás nos salen solos. Lucía nos pregunta que si referenciamos en inglés sin necesidad de traducir.
Lo que son los artículos científicos, sí, no es necesario traducirlo. Es más, no se deben de traducir. Aquí se ponen tal y como viene. Directamente, como está en el ejemplo. ¿Vale? No es necesario traducirlo. Bueno, pues ya sabéis, nombre de la revista y primer número, que es el volumen, el que va justamente antes del paréntesis, en cursiva. Y luego, cada letra, menos los conectores, por ejemplo, el O, cada letra inicial de las palabras que forman ese nombre de la revista va en mayúsculas y se redacta con todos sus nombres completos. Porque muchas veces nos encontramos Red, Neu, PAL, lo que son las siglas que las van reduciendo cuando las nombran en la base de Web of Science. Si veis que estas palabras están reducidas, que ponen, por ejemplo, Joe, Ea, Edu. No, es necesario entrar en el artículo y ver el nombre completo de la revista. ¿Alguna pregunta que tengamos de la referenciación a artículos de revistas? Ahora veremos más cosas, veremos más situaciones que se nos pueden presentar sobre los artículos. Probablemente estéis acostumbrados y acostumbradas a utilizar la sexta edición, que era la que anteriormente se utilizaba a la séptima. Y hay una gran diferencia cuando tenemos que poner el DOI al final de las revistas. El DOI prácticamente está en todos los artículos, pero anteriormente al 2012 no era necesario ese DOI, pero hay algunos que sí lo tienen. Como podéis ver, es del 2007, pero sí que tiene el DOI. Anteriormente había que poner DOI, 2 puntos, y copiar desde aquí hasta el final. Y se ponía solamente esa numeración. Pero actualmente se debe de escribir lo que es la página web, la URL del DOI, completamente. No es necesario copiar, pegar, poner DOI, 2 puntos, sino que todo se ha simplificado. Es mucho más fácil. Hay diferentes páginas en Google, ponéis buscadores de DOI, os aparece, entráis a esas páginas, os aparece un recuadro para copiar el título del artículo o todo completo. Solamente es insertarlo, darle al botón de buscar y os busca automáticamente el DOI. Si no lo veis en el artículo. Si lo tenéis en el artículo, lo copiáis desde el artículo directamente. Pero si no, ya os digo, si os viene esto, DOI 10 punto tal, sabéis que no es correcto, que tiene que aparecer toda la URL. Para eso tenemos esas páginas para poder buscarlo. Andere nos pregunta incluso si metemos una cita literal entre comillas en inglés. No, pero no tiene nada que ver, porque tú en el texto sí que lo tienes que poner traducido y con tus palabras. Sin embargo, aquí estamos hablando de referenciación en el apartado de bibliografía. ¿Vale? Que no es lo mismo. A lo largo del texto, cómo se tiene que referenciar a los diferentes autores, que ahora lo veremos, de la referenciación que tenemos que hacer en bibliografía. Y en bibliografía no se traduce. ¿Vale? Ahora veremos cómo se debe de referenciar en el texto. Perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta del DOI? Ya os digo, a partir del 2012, todos los artículos tienen su DOI. Si encontráis algún artículo, pues que a lo mejor esa revista no tenga prestigio ni esté registrada, puede ser que no tenga el DOI. Pero los buenos artículos lo tienen todos. Otros artículos que nos podemos encontrar también son artículos de periódicos que su tirada es online o que también tienen tirada en lo que sería en formato papel, pero también tienen ediciones online, ¿vale? Y está en negrita, está, por así decirlo, donde tenéis que observar que puede haber cambios con respecto a otra referenciación. Y es que los artículos de periódico electrónico tenemos que poner la fecha completa de publicación. Ya os he dicho que estas fuentes no son ahora mismo muy fiables, pero si encontráis un gran artículo que os pueda servir, por ejemplo, pues imaginaros que lo ha escrito una autoridad, como podría ser anteriormente Punset, pues yo me fiaría. Si ha escrito un artículo en un periódico,
pues podemos utilizarlo. ¿Por qué no? Entonces pondríamos la fecha, pondríamos su apellido, su inicial, el título y se pone en cursiva el periódico que lo edita y después el enlace a su URL. Y aquí tenemos las diferencias que había anteriormente con APA en la sexta edición. Sí, Cristina, al final os la voy a colgar aquí y la vais a poder descargar. Y así directamente ya la tenéis. ¿Vale? Perfecto. Nada, a vosotras. Gracias a vosotras. Bueno, pues artículos de periódico, que también lo podemos tener. Y también si citamos material didáctico de la universidad, aunque en un TFM ya os digo que tendría que ser mucho mejor, revistas científicas. Yo os lo dejo aquí por si tenéis que hacer algún trabajo donde tengáis que referenciar, entonces vais a tener todas las posibilidades. Este manual, Lucía, os vais a quedar con él, porque no es necesario tener un manual de 70-80 páginas donde tienes que ir leyendo todo si nadie te lo explica, como estamos haciendo aquí, y luego es que es tanta cantidad de información, no se puede manejar bien. Y entonces lo que hemos hecho es resumirlo aquí, para que directamente vayas y tengas un ejemplo de la referencia. Y como veis, cómo se debe de citar los manuales y los apuntes que tenéis en la universidad, pues fijaros, pues el título del capítulo donde esté, unidad didáctica, el título de la unidad didáctica en cursiva, número de páginas que abarca este título o subtítulo, y luego al final se pone entre corchetes material no publicado, para indicarle al tribunal que ese material no lo puede encontrar en ninguna parte porque es propio de la universidad y no se ha publicado. Ahora os voy a detallar un aspecto importante para citar. Por ejemplo, cuando solamente este apartado, imaginaros, sistema nervioso central, abarca una página en lugar de dos, se pondría solamente una P, porque PP sería páginas en plural y una P sería solamente página. Y entonces imaginaros, pues está en la página 6. No es necesario el 10, pero si abarca ya varias páginas, incluso solamente dos páginas, tendríamos que poner PP punto, que significa páginas. Si empleamos libros muy técnicos, editoriales muy buenas, pues como Elsevier, la editorial Panamericana, esas son editoriales bastante fiables. Además, hay clasificaciones por la NECA con la categoría de las editoriales. Solamente tenéis que buscar editoriales catalogadas por la NECA y os aparecen unos PDF, incluso por el CSIC, os aparecen unos PDF y ahí aparece la calidad que tienen los libros. Pero las que os he comentado son muy potentes, además vienen ahí también. ¿Cómo citamos un libro? Pues su autor o sus autores, con el apellido, la inicial, el año y luego su título en cursiva. Y finalmente escribimos el nombre de la editorial, pero con letra normal. Hay una diferencia bastante importante si os encontráis una referenciación en sexta edición. Anteriormente se empleaba aquí lo que es la ciudad donde está esa editorial o el país. Pero ya no es necesario, porque anteriormente era un poco lioso. Tenías que buscar dónde estaba esa editorial en internet, luego te venían que esa editorial tenía sedes en todo el mundo, tenías que estar averiguando por el código ISBN de dónde provenía, de qué país provenía, y entonces era muy lioso. Y ahora mismo se elimina la ciudad y solamente, como veis aquí, Austral, o aquí Simon y Schuster, solamente el nombre de la editorial. Ya os digo que se ha simplificado bastante de la sexta edición a la séptima. Es todo mucho más fácil. Y luego lo veremos para referenciar también tablas y figuras. Luego hay libros electrónicos que también tienen su registro DOI. Si el libro es en formato papel, probablemente no lo tenga, o sí. Habría que mirar en la portada del libro. Pero si es un libro digital y es un libro técnico bastante bueno, en una editorial muy importante, pues llevan también su número DOI. Y esto lo podemos ver en la portada del libro. Igual que en un artículo lo vemos en su cabecera, pues aquí también
lo podemos ver en la portada del libro. Si entráis a algún libro digital que esté en la universidad, miráis en la portada, si veis que lo tiene, se añade. Si no, no es necesario. Si no, solamente con el título en cursiva y la editorial sería suficiente. Porque hay muchos libros que son digitales y en formato papel. Pero libros que sean digitales probablemente lleven su DOI. Libros electrónicos, sin DOI, en este caso, pues fijaros, ponemos el título en cursiva, igual que un libro normal, y ponemos el enlace. Lo que pasa es que estos libros, ya sabemos que ahora mismo se pueden publicar libros de forma muy, muy sencilla y muy fácil, con las redes, con Amazon, con sellos editoriales, que tú creas tu propio libro y pagas un precio para que te pongan ese sello. Es muy fácil, muy fácil. Con dinero, ya os digo que es muy fácil publicar. Pero estos libros, yo los pongo aquí, ya os digo, por si empleáis alguno, que no tenga editorial, que no tenga sello editorial. Pero estos libros también carecen de calidad. Aunque el autor sea muy bueno, pero carecen de calidad. Pero os lo dejo por si lo empleáis. Esta es una referencia que es un poco más compleja, que es cuando citamos un capítulo dentro de un libro que tenga coordinadores o directores de esa edición. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Hay algunas diferencias con un libro completo. Ponemos el autor primero, que es el que escribe el capítulo del libro. Ponemos su título, pero como podéis ver, va en letra normal, no es en cursiva. Y luego tenemos que añadir en, si es en inglés podemos añadir in sin ningún problema, pero aquí sí que podemos poner en. Ponemos sus autores, como podéis observar, hay una gran diferencia al escribir estos autores. ¿Cuáles? Respecto a los que vienen siempre al inicio de un capítulo del libro o de un artículo. Si os fijáis, mirad las iniciales. Estos los llevan, efectivamente, Lucía, las llevan al final, después del apellido, y aquí es al contrario. Llevan las iniciales sin separación por comas. Si hay tres, sí. Si hay tres, sí. Colocaríamos una coma aquí, pondríamos el siguiente, pero como hay dos, no aparecen comas para separar las iniciales de los apellidos. Todo va continuo. Y luego aquí se pone entre paréntesis editores o coordinadores. Se pondría cort y justo después de la S ponemos el punto. Aquí no hay punto, hay una coma y luego después el título del libro, que este sí que va en cursiva. Al igual que la citación que hemos visto a libros completos. Y al final ponemos la página, las páginas que abarca este capítulo. En este caso, desde la 411 hasta la 448. Y luego al final, la editorial. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este? ¿Algo que nos ha quedado claro? Perfecto, pues continuamos. He puesto las leyes aquí porque muchas veces en vuestros trabajos de TFM empleáis la legislación actual. En numerosas ocasiones nos tenemos que basar en ella para proponer pues, lo que sería nuestra intervención, basándonos en la legislación educativa. En este caso está la LOE, pero podría ser también la LOMLOE, y se pone ley orgánica, todas esas son leyes orgánicas. Si fuesen reales decretos pondríamos aquí real decreto, o si fuese un decreto pondríamos decreto, orden o resolución. Ponemos su título de 3 de mayo de educación, dónde está publicada. Normalmente las leyes todas se publican en el BOE, pero aquí hay una diferencia si la ley es de una comunidad autónoma. Ya sabéis que estas leyes luego se desarrollan en reales decretos y luego cada comunidad desarrolla su decreto y sus órdenes. Entonces, aquí pondríamos el BOE o pondríamos, por ejemplo, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid.
el número 106. Y luego aquí hay que poner un símbolo, anteriormente a poner la sección. Estos números los tenéis en las partes superiores de la legislación, pero sin embargo vienen seguidos o están separados por una barra diagonal. Y tenemos que poner este símbolo. Y este símbolo lo encontráis cuando vais a insertar símbolos en un Word. ¿Sabéis dónde está más o menos? Parte superior derecha del Word. Pues ahí lo tenéis. Se busca y se le da a insertar y se queda ya preparado. Bueno, esto porque, claro, referenciamos la ley en las referencias bibliográficas. Pero si la queremos poner la ley en el texto, solamente debemos de poner la primera parte. La parte del BOE no es necesaria. En el texto, la parte inicial. Después del punto, solo viene en el apartado de referencias bibliográficas. Yo lo que haría es lo siguiente. Como muchas veces se repite la ley, si la vais a emplear 2 o 3 veces a lo largo de vuestro trabajo, pues aquí, justamente, después de educación, pondría un paréntesis y pondría LOE. Y la segunda vez que la tengáis que referenciar, ponéis solamente LOE. ¿Está eso claro? Es igual que, por ejemplo, cualquier estructura. Imaginaros, voy a utilizar trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pues la primera vez se pone así, se pone entre paréntesis TDAH y todas las veces que aparezca posteriormente TDAH. Mucho más fácil para vosotros y para vosotras para redactar, pero para el tribunal o para las personas que lo vayan a leer, también le facilitáis su lectura. ¿Has encontrado, Lucía? Claro, pero la primera vez que se referencia tiene que venir todas las palabras completas como aquí, ley orgánica de 3 de 2020, de 29 de diciembre, de mejora de la ley orgánica de educación. Y ahí pones entre paréntesis, LOE. Y luego lo puedes poner así, perfectamente. No tenemos que poner a partir de aquí TDAH, solo TDAH, pero la primera vez todas las palabras completas. Y luego pones entre paréntesis. Bueno, lo que pones a partir de ahí no es necesario poner a partir de aquí. No. Solamente, efectivamente, solamente TDAH. Ahora te he entendido. No es necesario. Perfecto, porque esa estructura a partir de aquí TDAH, si la pones, no está mal. No está mal, pero solamente poniendo TDAH, suficiente. Ya quien lea tu trabajo lo va a entender perfectamente. Congresos. También hay congresos muy buenos, muy importantes, que después sacan un libro de actas del congreso. Y ese libro de actas del congreso hay en ocasiones, si son muy buenos, ya os digo, y potentes, que se publica también en bases de datos como la Web of Science. Y aquí os pongo cómo se redacta lo que es la referencia bibliográfica para un congreso. Pues se pone los autores del artículo que habéis empleado, su título. Esto es parecido como si se citaba el capítulo del libro, que es el coordinador o coordinadores. Fijaros también la inicial al principio y luego ya después en cursiva y con una coma aquí, igual que un capítulo del libro, igual. Y esto también igual, porque hay que señalar el número de páginas de esas actas. Y después viene quién lo publica y su dirección del DOI. En este caso es un congreso importante y tiene también número DOI. Ya os digo, congresos hay muy buenos y si os encontráis alguno cuando hagáis la búsqueda en la Web of Science, podéis utilizarlo perfectamente. Aprovechamos ahora, porque anteriormente hemos visto todas las referencias con un autor,
Y como veis, aquí está el ejemplo con 3 autores, con sus iniciales separadas aquí por coma y aquí entre el penúltimo y el último por i. Si es en inglés, con el símbolo AND, con el que está justamente en la parte superior del número 6 de vuestro teclado. Si está en inglés, ¿vale? Se pone ese símbolo. Tesis doctorales. Tesis doctorales también os podéis basar como artículos de calidad para vuestro TFM. ¿Cómo se cita la tesis? Pues el principio es igual que siempre, con su autor de la tesis. Luego, posteriormente, en cursiva, su título de la tesis. Entre corchetes, tesis doctoral y la universidad. Y al final, la URL donde está localizable esa tesis. Aquí también tenéis el ejemplo con otro tipo de universidad. Y si no encontráis lo que es la dirección, podéis sustituirlo por la localidad donde está esta universidad. Supongo que esta universidad de Wilmington pues será la localidad Wilmington, pero puede ser que se llame de otra forma distinto a la localidad. Pero normalmente, y como vais a hacer la búsqueda por internet, os vais a encontrar con su URL. Si esta búsqueda fuese en una biblioteca, como se publicaban anteriormente las tesis, pues probablemente, claro, no esté una tesis muy antigua, a lo mejor que no esté publicada en internet, pues en ese momento sí que ponéis lo que es la localidad, pero actualmente todas las que encontréis van a tener su URL. Página web. Organización para Naciones Unidas, bueno, pues es una fuente también fiable, como la Organización Mundial para la Salud. ¿Cuándo está publicado ese artículo? El 1 de octubre del 2018, igual que ocurría en los artículos de periódicos. Título en cursiva y al final su URL. Si os acordáis de los artículos de periódico o cuando lo veáis después en el PDF que os daremos sobre esta presentación, hemos visto que el título venía en letra normal, pero aquí sí que venía quién lo publicaba, que era un periódico, el nombre de un periódico, y ahí sí que venía en cursiva. Pero cuando ya lo publica directamente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues ya es un organismo que lo avala. Sin embargo, os voy a comentar otra situación que se puede dar. Si vosotros entráis en esta organización y veis un artículo que tiene sus autores, aquí pondría sus autores, donde está Organización de las Naciones Unidas. Y después del título, justamente aquí donde está la flecha, pondríais Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y aquí en este caso sí que iría la organización en cursiva y el título en letra normal. ¿Comprendido eso, verdad? ¿O alguna pregunta que se os pueda quedar? Ya os digo, si tiene unos autores y una institución que lo avala, ese artículo web, debe de venir en cursiva la institución que lo avala. Vídeos de internet, ya veis, los nombres también, nombre del autor, título en cursiva, recurso que es, claro, en este caso es un vídeo, pero imaginaros que utilizáis, por ejemplo, un podcast, que también se haría así. Plataforma, por ejemplo, YouTube. Y después su enlace. Esto puede ser interesante si hacéis alguna... Esto no más que nada para redactar el trabajo, sino imaginaros que os grabáis haciendo alguna intervención para el programa. Hemos tenido TFMs que ha habido esa situación. Entonces lo subís el vídeo a YouTube, lo ponéis que no lo puede ver nadie, solamente quien tenga ese enlace, y lo dejáis ahí. Por si el tribunal, cuando esté leyendo vuestro trabajo,
quiere acceder para ver esa actividad perfectamente. Y entonces lo tenéis que referenciar el vídeo al final de vuestro TFM, en el apartado de bibliografía, de esta forma. Ir haciendo las preguntas que necesitéis, que las vamos resolviendo ahora mismo. Como una gran diferencia y que encontramos muchísimos errores de vuestros compañeros y compañeras, y muchas veces, por más que insistimos, siguen cometiéndolo en los siguientes trabajos, sería concretamente esta. Anteriormente, en sexta edición, podrías poner en lo que es la redacción, esto sí que es la redacción ya de vuestro TFM, podías poner hasta 5 autores. Si la referencia tenía de 5, se pasaba de 6 o más, podías poner tal. Pero actualmente, en séptima edición, concretamente, si tenemos 3 o más. Si ya tenemos 3 autores en una referencia, imaginaros que Taylor es solamente hasta aquí, 3 autores, ya tendríamos que poner Taylor et al. Si son 2, Taylor y Kotler, 2018. Pero como son 3 o más, Taylor et al. ¿Sabíais esta regla? Ya os digo, fundamental, que se ven muchísimos errores. Perfecto, Lucía, pues si la sabía, genial. Ya os digo, es que se ven muchos errores. Y cuando estamos leyendo eso el tribunal, se ve a distancia, sin leerlo. Y al final de la exposición del alumno o de la alumna, le decimos, y hay errores en APA 7. Pues la nota se reduce. Porque esto es objetivo. Vosotros hacéis unos trabajos, lo justificáis muy bien y poco podemos debatir. Propuestas de mejora en determinados aspectos, pero lo que es la veracidad del trabajo no la podemos debatir. Sin embargo, si nos encontramos con una página entera o ya un párrafo entero con la intervención con alumnotea mediante videomodeling, consigue que este tipo de alumnado tenga mejores interacciones sociales y de comunicación. Y no viene autor. Y entonces le podemos preguntar, hemos observado que hay diferentes párrafos con estos datos que no hay autor. ¿Dónde los ha buscado usted? Ahí no podéis salir. Entonces, referenciarlo todos los párrafos, todos los datos que deis bien. Y además, al hacer eso, vuestro trabajo, ya os digo, que tiene mucha mayor calidad. Bueno, pues, ¿alguna pregunta que tengamos sobre el etal? Luego nos encontramos también el etal con el punto después del et y en el al sin punto. Es muy fácil, el punto solamente después de al. Perfecto, pues continuamos. Aquí también hay un cambio importante, lo que pasa es que esto últimamente ya lo estamos viendo menos, pero sí que hay artículos donde, por ejemplo, los que vienen de la medicina, donde participan muchos hospitales, muchos investigadores, que sí que tienen más de 20 autores. En APA 6, se ponían 6 y después punto y se ponía el final. Aquí ahora ha cambiado. Aquí la séptima edición le da mucha importancia a los autores y se ponen hasta aquí hasta 19, puntos suspensivos y hasta terminar. Es decir, en total, 20. Si tenemos 10, hay que poner los 10. Anteriormente no. Después del sexto se ponían los 3 puntos. Eso es lo que cambia también la referenciación. Muy importante. Otro error que nos encontramos también muchísimo. Son las iniciales de los autores juntas. Y aquí hay un espacio. Van separadas. M. Espacio J. Recordad, iniciales van separadas. Ejemplos de cómo se puede citar en el texto. Fijaros, pues de acuerdo a Sánchez, ha copiado una cita, por lo tanto, la pone entre comillas. Si no la ponéis entre comillas, el plagio va a subir muchísimo. P,
de la página que lo ha copiado, espacio aquí también, que también nos lo encontramos muchas veces junto, y la página de donde ha copiado esta cita. El planeta es azul. Otra forma, en 1994, Sánchez ha concluido en su estudio que el planeta es azul. De hecho, el planeta es azul. Sánchez, 1994, y la página. Pues son diferentes formas que podemos emplear a lo largo de todo nuestro trabajo para darle también así una mayor variedad, pero también lo que vais a hacer de esta forma es facilitar la lectura. Si ponemos todo igual, va a ser muy, muy monótona. Tablas. ¿Cómo debemos citarlas? Tanto las tablas como las figuras se citan igual. Anteriormente había diferencias. Teníamos que poner la tabla, lo que viene aquí, en negrita y luego lo demás en cursiva, lo que eran las figuras al contrario. Bueno, pues ahora ya todo igual. Fijaros qué sencillo. Tabla en negrita, un negro, título de la tabla en cursiva. Y al final, la nota. Si la hemos copiado de otros autores, ponemos nota. Pues este contenido ha sido extraído de tal, tal y tal. Y la nota se escribe en cursiva. Y luego ya se pone un punto y todo lo que sigue después sin cursiva. Las tablas. Nos encontramos muchos trabajos, muchos TFM, que hacéis una captura de pantalla de la tabla o la figura de otro artículo y se pone sobre todo las tablas. Porque figura, pues, si el artículo te lo permite, si está en abierto, se puede copiar perfectamente, por ejemplo, una neuroimagen. Pero muchos compañeros y compañeras hacen una captura y la pegan a la tabla. Y eso no se puede hacer. La tabla la tenéis que hacer por vosotros y por vosotras mismos, para que siga una coherencia de toda la estructura de vuestro trabajo y de toda la presentación, porque probablemente el tipo de letra ya sea distinto. ¿Cómo se hacen las tablas? Como veis aquí, el encabezado en negrita y con líneas horizontales. No tienen líneas verticales. Y las líneas horizontales son todas igual, con el mismo grosor. Si le ponéis el grosor 1, 1,5, todas iguales. Tampoco es necesario que sea muy llamativo. En ciencia todo se hace sin ornamentos. Es así algo sobrio. Figuras, igual que os he comentado, fijaros. Tabla, negrita y cursiva, y aquí igual. Y debajo su nota. Mira, ha copiado este gráfico tomado de. Y aquí os pone. ¿Cómo se podría hacer esa referencia? Pero si ponéis tomado de Siegel, paréntesis 2014, es suficiente. Porque luego esta referencia no la vamos a encontrar al final. Lucía, te lo revisan, te lo van a decir, mira, has hecho esto mal, revisa todas porque he visto múltiples errores. Porque muchas veces hay tantos que es imposible corregirlos por nosotros mismos. De verdad, nos encontramos muchos. Y Silvia de hecho lo ha comentado en muchas ediciones de ese curso. Y ella lo hace igual. Y os ponemos, en figura, habéis colocado aquí después del 1 un punto. Y no se debe de colocar. Bueno, pues volvemos a revisar el trabajo y solamente lo ha corregido ahí y en las demás no. Y yo siempre, cuando corrijo de verdad, pongo revisar todas. Porque hay otros errores como este. Pero sí, os lo vamos a indicar, por supuesto que sí. Pero luego poner de vuestra parte, no solo modifiquéis ese, sino cambiar todo porque se hace de igual forma. Nada, de nada, Lucía. Ya os digo, Silvia lo puede decir, de hecho, en otras ocasiones sí que lo ha comentado también. Bueno, venga, os voy a tocar trabajar a vosotras y a vosotros de la referencia de arriba. ¿Qué errores estáis viendo? De los que hemos comentado ahora mismo. Vamos a hacer como un pequeño repaso. No pasa nada si falláis. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí está vuestro nivel y sabéis que si habéis fallado podéis mejorar. No ver el error como algo fatalista. No, no, no. Sino como una oportunidad. Silvia lo sabe que nosotros trabajamos desde la neurociencia y somos profesores de neurociencia,
neuroeducación y el error lo tenemos como que denominan pedagogía del error. Bueno, pues ya están contestando las compañeras. Nos dice Laura, no hay cursivas, efectivamente. Las páginas, entre paréntesis, en la parte superior, Inés, no. Cuando se hace en bibliografía, en las referencias bibliográficas, las páginas van así. Ahí está bien. Bueno, como habéis comentado que faltan cursivas, ¿dónde faltarían las cursivas? Inés, donde va entre paréntesis es a lo largo del texto. Cuando escribimos, ¿vale? No en la parte última de las referencias. Yo supongo que por eso lo has comentado. Que si lo has comentado por eso has acertado. El nombre y el volumen de la revista ahora. Carlos lo ha comentado perfectamente, fijaros. La revista, psicotema, y el número de volumen en cursiva. Os comento una cosa, en la primera página, donde se explica cómo se referencian las revistas, como está alargado la imagen, parece que aquí hay una separación y con la cursiva, pero esto va junto. Tenedlo en cuenta, por favor. El número de volumen y el número de la revista, aquí van juntos, no hay separaciones. Que muchas veces los compañeros y compañeras se confunden. Espacio entre iniciales, efectivamente, aquí no se ha dejado ningún espacio. Efectivamente, y abajo, Laura, que te has adelantado, que íbamos ahora mismo, abajo, ¿qué errores hay? Esto es para, por ejemplo, para referenciar en el texto. Efectivamente. Y las iniciales de abajo llevan doble espacio. A ver con las iniciales aquí, ¿qué pasaría? Aquí tendríamos que poner etal. Efectivamente, quitar todo esto, y dejar solo primer autor y etal. Ahora, Laura, las iniciales no se ponen. En el texto no se ponen iniciales. Error que también vemos muchísimas veces. Poner iniciales en el texto. En el texto solamente apellidos de los autores o autoras. Juan, volvemos. Fijaros, hemos comentado que en las referencias, en el apartado de referencias, APA sexta edición, hasta 7 autores, 6 primeros, puntos suspensivos y el séptimo. Y el último, perdón, del artículo. En séptima edición, hasta 20. Por lo tanto, en referencias no se pone etal. También hemos visto ese error muchas veces. Solamente en el texto. Vamos a ver, Laura. Un pequeño detalle, Laura. Está bien, pero los apellidos no se separan del guión. Van juntos. No sé si a lo mejor es por el texto que está por el chat. Puede ser. Van juntos, fijaros. Van juntos. Apellidos con el guión. ¿Cuándo ponemos guión y cuándo lo ponemos? Tenemos que entrar en el artículo. Conforme lo hayan escrito sus autores. Lo había separado, claro, por eso te he comentado, que probablemente fuese por el chat. Perfecto. Ah, lo había separado, vale. Perfecto, creía que no lo había separado. Vale, pues no hay que separarlos. Se quedan juntos todos. Vamos, os voy a decir dónde están las bases de datos de la unidad. De nada, para eso estamos esta clase, para ver todos estos errores que siempre observamos en vuestros compañeros y compañeras y que son fáciles de subsanar. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla y os voy a decir dónde están estas bases de datos. Bueno, os voy a mostrar también una página muy interesante y muy sencilla como este manual, muy fácil. Y se llama normasapa.org. Tenerla en cuenta porque aquí podemos ir también de una forma muy rápida para disipar todas las dudas que podamos encontrar. Vais buscando aquí
Mirad, por ejemplo, cómo se redacta en el texto para daros unos ejemplos, pero aquí tenemos estos ejemplos de tablas y figuras que hemos visto ahora. Aquí están. Ahí están. Esos ejemplos que acabamos de ver son de esta página, normasapa.org. Y la verdad que está muy, muy bien detallada y os lo explican todo de forma muy sencilla. Perfecto, vuelvo al chat por si hay alguna pregunta. Vale, pues continuamos. A ver si, Lucía. Antes había algunas, pero si te pasabas de determinadas palabras había que pagar. Pero no te preocupes porque si redactas con tus palabras, empleas conectores de frases, de párrafos, buscas también sinónimos con los diccionarios de sinónimos, no vas a tener ningún problema. Pero si lo tuvieras, os enviamos nosotros desde la universidad el reporte de nuestro programa antiplagio para que puedas corregir si hay un elevado plagio. De todas formas, nosotros observamos y muchas veces te puede aparecer un 25% de plagio, pero miramos y son trozos muy, muy sueltos de frases que pueden estar dando. Si ya vemos que se copia casi un párrafo completo, todo muy seguido, entonces ya os decimos, revisa lo que os vamos a enviar y escribe todo esto con tus palabras para bajar ese porcentaje. Pero no te preocupes que nosotros tenemos esas herramientas que nos da la universidad para aprovecharlas. No vas a pagar un dinero por revisar tu trabajo, claro que no. Pues vamos a ir a la página de la universidad. Perfectamente. Aquí tenemos, cuando entráis al campus, lo primero que os aparece es en aplicaciones. Bueno, pues si acaso estáis ya aquí y os tenéis que venir aquí a estas aplicaciones, vamos a ver que tenemos la biblioteca. Bueno, yo como nunca entro por aquí, siempre entro directamente por la Fundación para lo que es la ciencia y tecnología, pero también tenéis aquí en la universidad. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tengo la biblioteca. Vale, perfecto. Aquí la tenemos. Servicios de biblioteca. Y dentro de servicios de biblioteca vamos a entrar a la biblioteca web a ver si vemos aquí las bases de datos. Vamos a ver si las tenemos por aquí. Aquí tenemos en colecciones bases de datos. Bueno, vuelvo al chat para ver si me estáis siguiendo y tenéis aquí algún problema. Vale, de momento no hay nada, pues seguimos en biblioteca, bases de datos. Pulsamos bases de datos y fijaros, aquí ya tenemos muchísimas. Entre las que puedo recomendar o las que más hemos empleado, PubMed, Sport-Discus si es un trabajo relacionado con la actividad física, y luego tenemos aquí las dos mejores. Y están aquí juntas. Pero luego, ya os digo, fijaros, algunas específicas para la música, tenemos entre las españolas Dialnet, Plus One, también es muy buena, con artículos muy, muy importantes, muy potentes. Pero manejando, ya os digo, manejando estas dos, vamos a entrar a la Web of Science para que la veáis. Bueno, pues aquí tenéis la Web of Science. Fijaros, yo entro siempre directamente desde esta web de la FECID. Perfecto. Pues aquí lo tenemos. Vamos a acceder para que la veáis. Podéis acceder desde aquí, pero también podéis acceder desde la biblioteca. ¿Vale? No hay ningún problema. Voy al chat mientras que se carga. Vale.
Bueno, pues ya la tenemos aquí. Podéis ponerlo en idioma en castellano. Aquí lo tenemos. Es como un buscador de Google. Podemos buscar por tema, por el título, por las palabras que vengan en el título, por su autor, títulos de la fuente de publicación, revistas, tal, y año de publicación. Pero para las primeras búsquedas, cuando no sabemos de autores relevantes sobre la temática que estemos haciendo el trabajo, buscar por tema, ¿vale? Bueno, pues yo tengo aquí, vamos a buscar, por ejemplo, que lo tendré, vamos a ver, funciones ejecutivas. Voy a hacer aquí una búsqueda y también quiero buscar también, pues, escuela primaria, inteligencia emocional. Vamos a ver qué artículos me busca que estén relacionados con esas variables. Bueno, pues aquí me dice que tengo 580 artículos sobre la inteligencia emocional y las funciones ejecutivas. Podemos refinarlo. ¿Cuántos años? Pues 5 años. Quiero los más recientes. Pues aquí lo tengo. Voy a refinar la búsqueda y se me han quedado en 169. Ya es información que puedo manejar más. Vamos acotando la búsqueda y os digo, mirad, en el 2023 hay 3, 2022 36 y aquí te lo va indicando. Otros documentos, bueno, pues quiero que en el artículo aparezcan esas palabras de forma más específica, artículos que sean de revisiones, mira, 14. Estos son todos artículos de revisiones sobre la temática. A qué conclusiones se ha llegado después de realizar diversas búsquedas. E incluso si es un metaanálisis, pues después de haber realizado también unos cálculos. Bueno, vuelvo aquí al chat. Vicente, entonces, robótica, por ejemplo, ¿te referías a la búsqueda que estábamos haciendo o revista de robótica? Ah, de las palabras que estaba buscando. Ah, vale, vale, vale. Es que cuando comparto la pantalla, anteriormente en la presentación tenía dos pantallas, no había ningún problema. Pero ahora como estoy compartiendo la pantalla de mi ordenador, no veo el chat hasta que vuelvo. Vale, y luego entonces, ¿qué citaríamos? La web, la revista y luego los autores que sacáis de la info. ¿Te refieres a las citas, por ejemplo, este artículo, ¿verdad? Vuelvo al chat. ¿Te refieres cómo citábamos ese artículo, no? Vale. Os voy a decir una forma muy sencilla. Mirad, pues me interesa este artículo, porque esto para mi tesis, para mi TFM, es perfecto. Copiamos, abrimos el Google académico, vale, y ya lo tenemos aquí. Y ahora, en Google académico, tenemos una opción muy buena, pero no siempre funciona. No siempre funciona porque puede estar en la sexta edición y le faltan algunas cosas. Pinchamos aquí en las comillas y nos aparece aquí APA. Copiamos y pegamos. Vale, pero me podéis decir, este artículo, este número que veis aquí, es un número de la revista digital porque está en Frontiers y Frontiers no lleva numeración de páginas. ¿Vale? Lleva ese número. Mirad, aquí tenemos el DOI, que le faltaba. Pues lo copiáis y lo pegáis. ¿Vemos los autores? ¿Están bien redactados? Sí, perfecto. Y ya lo tendríais. Esta es la forma, ya os digo, más sencilla. Pero le falta el DOI. Algunas veces le faltan las letras iniciales de la palabra que forman el título de la revista, le faltan alguna mayúscula. Algunas veces llevan 3 y 4 iniciales aquí. Cuando eso sucede, no podemos poner más de 2 iniciales. Tenemos que entrar al artículo para ver los apellidos y el nombre cuáles son. Y ponerlo bien, porque muchas veces te ponen como última inicial el primer apellido del autor. Vuelvo al chat. Habéis visto, ¿no? Cómo se copia la cita.
Vicente, ¿te puedo enchufar tu micro y nos preguntas? Es que la revista la tienes aquí. Frontiers in Psychology. Volumen 12 y el número del artículo. Es que la cita la tienes completa. No sé a qué te refieres con cita de la revista. No, por favor, puedes enchufar tu micro para hablar y entenderte mejor. Si lo necesitas, lo puedes enchufar. Las demás compañeras y compañeros, te lo activo. Vale, perfecto, muy bien, muchas gracias, Vicente. De compañeras, compañeros, que necesitéis alguna aclaración de lo que hemos visto. Yo creo, Vicente, que has tenido una oportunidad para resolver tus dudas, pero bueno, allá tú. Laura, ¿tienes una idea pensada especial para tu TFM? Que la tienes, todavía son los mimbres de esa idea, ¿verdad? Y no estás segura si se ha implementado. Bueno, pues si esa idea es bastante buena y hay muchos artículos. Muchos. De hecho, un trabajo en la primera edición del máster de psicopedagogía, no sé si se acordará Silvia, el trabajo que sacó más nota, que sacó un 10, estaba relacionado con la realidad virtual y con el síndrome de Tourette, creo recordar, que era así. Y fue un muy buen trabajo. Sí, entonces adelante porque sí que hay. Hay muchísimo material que puedes emplear. Bueno, pues si tenéis más... Gracias a ti, Laura, por preguntar. Ya os digo, buscando se encuentran muchísimas cosas. Luego, claro, por ejemplo, podéis pensar pues en ciertas variables que a lo mejor probablemente no hayan sido estudiadas, esa combinación de variables que estáis manejando. Pero sí que podéis encontrar artículos donde, aunque solo se haya tratado en uno de ellos una variable, os puede valer para vuestra propuesta. Porque muchas veces, claro, una tesis novedosa, vamos a encontrar que probablemente no tengamos esa información específica de esa tesis, pero gracias a tener información de las variables de forma separada de mi tesis, puedo ir combinando todo para llegar a esa propuesta de intervención final. No os preocupéis, ya os digo, si no os aparece exactamente un artículo, con todo mucho mejor, más novedosa es vuestra intervención y vuestra propuesta. Bueno, pues voy a compartir el documento PDF para que podáis descargarlo. Vamos a ver. Lo tengo aquí cargado y así lo podéis descargar. Vale, pues aquí está. Y ya lo tenéis en vuestro ordenador o para imprimir. Vale, pues lo podéis descargar, que está compartido. Pero de todas formas, Julián, lo colgaremos en el campus, ¿eh? Vale, pero bueno, si lo querían tener de una forma para que lo rápida. tengan todos, sí, pero no Sí, solamente los exactamente, para los compañeros y compañeras que han faltado. Eso es. Nada, gracias a vosotros y a vosotras.
Ya os digo, si No, tenéis alguna gracias a pregunta, ti y estamos muy claro, agradecidos y yo creo que ha quedado muy claro, no haya ningún error en los TFMs. Nada, y gracias perfecto, también a los que habéis asistido y espero claro que que sí. los demás lo puedan escuchar y se lo repitan muchas veces porque no es Sí, fácil. O sí, sea, sí. y además, Ujú. cada vez que tengáis dudas, Vicente, cada vez que tengas dudas, vuelve otra vez a escucharlo. ¿Eh? No, las dudas, Vicente, las va a resolver además directamente tu propio director o directora de TFM, ¿sabes? O sea que, pero mi recomendación es, porque es que os ha hecho un recorrido de todas las casústicas que podéis tener a lo largo del TFM y esto tiene que ser pues como el libro de Mesilla, vamos, vuestra novela de Mesilla, ¿eh? O sea que sí, puedes volver a ello o lo miras en el propio PPT y lo revisas, ¿eh? Pero no obstante, evidentemente todos los directores y directoras de los TFMs son conscientes y conocedores de ello, ¿vale? Bueno, Julián, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias Nada, y un nada, placer. hasta otra Muy ocasión. bien, muchísimas Gracias, gracias. Julián. Hasta la Hasta luego. próxima. Hasta luego, Adiós. adiós. Adiós.